Creo importante hacer de esta última videocolumna del año un balance de cómo México encara la relación con Estados Unidos, sobre todo a partir del próximo 20 de enero, cuando Joe Biden asuma la presidencia de los Estados Unidos. Y ciertamente la prognosis no es muy halagüeña. Primero, temas que hemos conversado con ustedes aquí a lo largo del año. Ciertamente la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de viajar en plena campaña electoral en julio a visitar a su contraparte Donald Trump sin ningún guiño de índole alguna con la bancada demócrata en el Congreso, si es que el motivo era efectivamente como se vendió esa visita, celebrar, dar el banderazo de arranque al TEMEC, un TEMEC que fue aprobado de manera contundente con la bancada demócrata tanto en la Cámara como en el Senado, una visita que ciertamente abonó a la percepción de un gobierno mexicano por decisión propia o por la naturaleza de las circunstancias de la relación con la administración Trump, decantado a favor de la reelección de Donald Trump. Esto evidentemente se ahonda con la decisión del presidente el 7 de noviembre, cuando las elecciones son cantadas a favor de Joe Biden, de no extender sus felicitaciones al presidente electo de los Estados Unidos, esperar hasta que los últimos procesos formales concluyesen, quedando en la excelsa compañía de Vladimir Putin, presidente del gobierno ruso, y de Jair Bolsonaro, presidente brasileño, como los únicos tres mandatarios que para el 14 de diciembre no habían felicitado al presidente electo Joe Biden. Pero pues, además a esto se suma el contraste brutal entre la epístola que el presidente mexicano, el entonces presidente electo mexicano, le manda a Donald Trump después de su triunfo en las elecciones mexicanas del 2018, de 4 cuartillas, con la escueta, parca, osca, diría yo, carta que le manda al presidente electo Joe Biden felicitándolo por su triunfo en las elecciones, y de entrada en el centro, en el corazón de esta carta, ya estableciendo una clara raya roja con respecto a el tema de la no intervención, buscándose vacunar de un gobierno estadounidense que en muchos sentidos retomará una agenda normal, natural, integral con México, en donde en privado o en público seguramente habrán expresiones de preocupación o de interés en temas de política interna mexicana, como es natural en una relación tan compleja, tan sinérgica, tan interdependiente, tan interméstica. Es decir, es política exterior, pero también es política doméstica, política interna, esta agenda bilateral. Donde el gobierno de México, por cierto, interviene de manera, si nos ceñimos a la visión del presidente mexicano de lo que es o no es intervenir en los asuntos internos de otros países, México durante 2 décadas se ha metido en temas de política interna estadounidense, que no me quiero imaginar lo que habría ocurrido si un embajador estadounidense o un cónsul general estadounidense en México hubiesen dicho o hecho la mitad de lo que yo como embajador en su momento hice en mis 6 años de gestión en Estados Unidos, o lo que los consulados mexicanos hacen todos los días en temas que muchos estadounidenses consideran temas de política interna, sobre todo los vinculados a la política migratoria y a las comunidades mexicoamericanas en ese país. Si a todo esto le agregamos además 2 iniciativas de ley, una postergada ciertamente hasta el próximo año, la ley Banjico, junto con las reformas a la Ley de Seguridad Nacional aprobadas esta semana al vapor, sin matiz alguno, y que tendrán impactos no solo en los temas de intercambio de información para combatir el crimen organizado, cooperación en materia de seguridad, tendrán impactos muy importantes en temas que nada tienen que ver con la agenda de seguridad y que son medulares
no solo para México, sino para la propia agenda del presidente López Obrador, como es precisamente la agenda comercial y económica con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay inspectores de aduanas estadounidenses, hay inspectores del Servicio de Agricultura, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que trabajan al interior de nuestro país en inspeccionar, preinspeccionar mercancía que va a llegar a la zona fronteriza para descongestionar los puntos de cruce fronterizo, agilizar la agenda comercial y los flujos comerciales entre los dos países, junto con inspectores de USDA que están trabajando en el campo mexicano, inspeccionando exportaciones agropecuarias mexicanas que serán afectados por estas medidas que se han tomado con respecto a la acreditación de agentes o funcionarios o representantes de agencias extranjeras estadounidenses, o que el gobierno estadounidense, en respuesta a estas acciones, podría simplemente retirar de sus operaciones en México, generándole a México, al gobierno mexicano, al sector privado y exportador mexicano, puntos de presión muy importantes en su agenda comercial con Estados Unidos. En esta relación, yo siempre lo he dicho, se necesitan dos para bailar el danzón. Biden claramente buscará dar un carpetazo a esta relación de medidas unilaterales, de imposición de medidas que caracterizaron estos 4 años de la administración Trump. Buscará establecer una narrativa de cooperación con México, pero para que eso tenga éxito se requiere que el gobierno mexicano esté dispuesto también a trabajar de la mano con el gobierno estadounidense. Esta carta enviada al presidente electo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no deja muy claro que hay ese compromiso de trabajar de manera conjunta, reconociendo que esta relación bilateral no es la relación bilateral de hace 30 años, que la relación bilateral y el mundo y México y Estados Unidos y la relación de Estados Unidos con México han cambiado profundamente, y que la sinergia y la interconectividad entre temas de política interna y temas de política exterior es tal que no permiten esta diferenciación facilona entre política interna y política externa, y por lo tanto estos posicionamientos con respecto a la no intervención articulados en la Carta Biden pues son preocupantes. Y en el fondo quizá también un tema estructural mucho más relevante, que es el que a mí quizá más me inquieta, que es quizá esta carta denota lo que asumo, estimo puede ser en el fondo la razón de esta relación fría, hasta hosca diría yo, con el Partido Demócrata y con el presidente electo Joe Biden, que es quizá lo mismo que se reflejó en la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no reconocer, de no felicitar más que nada a Joe Biden el 7 de noviembre, que es el cabreo, la molestia, el rencor del presidente mexicano por el hecho de que el Partido Demócrata, quizá desde su punto de vista, lo debería haber apoyado en sus reclamos de fraude en las elecciones de 2006 y del 2012, y que el Partido Demócrata evidentemente no lo hizo, y que quizá detrás de todo esto también hay un factor de resentimiento hacia el Partido Demócrata, y por lo tanto este resentimiento se transmite y se traduce también en una cierta relación de frialdad hacia quien será su homólogo estadounidense a partir del 20 de enero. Vienen momentos complicados, vienen momentos además en donde transitaremos hacia una nueva administración con un embajador estadounidense que, al ser designación política, irá de salida, con una embajadora mexicana que ya ha renunciado y con un nuevo embajador mexicano designado, lamentablemente antes de contar con el beneplácito del gobierno estadounidense, antes de formular el anuncio, pero ciertamente, digamos, sin dos embajadas que siempre juegan un papel fundamental como correas de transmisión en la relación bilateral, en la coordinación, en la armonización de políticas desde México y desde la Ciudad de México y desde Washington, y el hecho pues de que tenemos dos embajadas que para todo propósito pues hoy ya no van a tener el peso que tenían hasta hace
en la mexicana hasta hace una semana, en la estadounidense ciertamente a partir del 3 de noviembre. Esto agrega una dimensión adicional de complejidad en cómo encarará y cómo buscará el gobierno mexicano relanzar y restablecer, espero, una relación productiva, estratégica y sinérgica con Estados Unidos en el 2021.